Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión de Filosofía Antigua, donde ahora sí que empezamos con uno de los núcleos temáticos que puede salir en la EBAU directamente como título de una de las disertaciones, ¿vale? El problema de la realidad en los presocráticos. Es decir, que a la hora de abordar el problema de la realidad en los presocráticos y en aras a facilitaros la tarea, porque al fin y al cabo lo que se pretende aquí es que hagáis una redacción, una disertación, ¿eh? Tampoco que mostréis toda la historia de la filosofía, ¿no? Los presocráticos nos vamos a dejar muchos por tratar, ¿eh? Tras el paso del mito al logos, cuando se empezó a buscar el arjé de la fisis o el principio del cual salía absolutamente todo, ¿no? Este tipo de reflexión cosmológica, hubo unos primeros presocráticos, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras. Uno propuso que todo provenía del aire, otro del agua, otro de lo apeiron, lo indeterminado. Es decir, todos estos lo vamos a nombrar, pero nos vamos a detener en las tres grandes maneras de entender la realidad que plantearon los presocráticos, ¿vale? La de Heráclito, todo está en continuo cambio, la de Parménides, todo permanece, y la de los pitagóricos, todo es número, ¿vale? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, estas serán las tres grandes teorías que tendrán una influencia directa, directísima en la filosofía posterior, más concretamente en la filosofía platónica, ¿vale? Bien, por lo tanto, la filosofía presocrática marca el comienzo del pensamiento filosófico en Occidente. Tras el paso del mito al logos, estamos empezando a salir de la época mítica, estamos empezando a abandonar las explicaciones mítico-mágicas basadas en fuerzas sobrenaturales y empezamos en la época del logos a buscar explicaciones causales, ¿vale? Explicaciones a causales a procesos naturales, ¿vale? Bien, este periodo se desarrolla en la antigua Grecia entre los siglos 7 y 5 a.C. y sus representantes se dedicaron a explorar cuestiones fundamentales sobre la naturaleza, el origen del cosmos y el lugar del ser humano en el universo. Pero básicamente sobre la naturaleza, sobre la physis, ¿vale? Physis es la palabra que en griego define a la naturaleza y de la cual, como vosotros sabéis, pues hemos heredado incluso nuestra palabra física, ¿no? De hecho, bueno, pues Aristóteles dirá de estos primeros presocráticos que fueron los primeros físicos, ¿vale? Porque fueron los primeros en estudiar el origen del cosmos, ¿vale? Bien, es lo que vamos a llamar en filosofía el periodo cosmológico. ¿Por qué? Porque se están preocupando por el origen del cosmos, ¿vale? Teorías de origen físico sobre el origen del cosmos. Los presocráticos se caracterizaron por su búsqueda de principios racionales, frente a las fuerzas mítico-mágicas de la etapa anterior para explicarlo todo. Ellos van a utilizar única y exclusivamente su razón, buscar principios racionales para explicar la física, ¿no? Lo que buscaban ellos, la palabra ha quedado también en el elenco filosófico posterior, es el arjé. Arjé, palabra griega mediante la cual nos referimos a el inicio de todo, la búsqueda del arjé. ¿Cuál era el elemento primordial que había en el inicio de todo? ¿Ok? Tres de los pensadores más influyentes de esta época, ya digo, dejando a los primeros, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, ¿vale? Vamos a abandonarlos para centrarnos en los más importantes, Heráclito, Parménides y Pitágoras, quienes ofrecieron visiones diversas y profundas sobre la naturaleza del ser, el cambio y el conocimiento, ¿no? Que ahora vamos a estudiar con un poco más de detenimiento, y que nos interesan porque influyeron mucho en el pensamiento posterior. El primero de ellos, Heráclito. No estamos en estos momentos en situación de entender lo que voy a decir, pero tanta es la importancia de Heráclito
que llega a influenciar en la filosofía posterior moderna de Hegel, o incluso en la concepción del tiempo de Nietzsche, ¿vale? Por lo tanto, no es un filósofo ni mucho menos menor, ¿no? Heráclito, el filósofo del cambio, ¿eh? Para Heráclito, todo, absolutamente todo, está en continuo cambio, ¿eh? Heráclito está reflexionando en torno a lo que percibe a través de los sentidos. ¿Y qué percibimos a través de los sentidos? Lo que percibimos a través de los sentidos es que los animales nacen, crecen, se reproducen, unos sí y otros no, y mueren, ¿no? Es decir, no permanece absolutamente nada en la naturaleza. Las plantas desaparecen, ¿no? Pero incluso los minerales, sabemos a día de hoy, esto es el bachillerato de ciencias, ¿no? Por aquello de la prueba del carbono 14, ¿no? Sabemos de la antigüedad de una piedra, de un fósil, porque está continuamente el carbono emitiendo radiación, es decir, se está desintegrando, ¿vale? Y sabemos cuánto es de antiguo por el proceso de desintegración que tiene. Es decir, que Heráclito, de alguna manera, en esto no erró el tiro. O sea, todo está en continuo cambio, ¿eh? Para Heráclito, la permanencia es solo una ilusión, ¿vale? Incluso tu propia identidad, ¿no? El yo, es una ilusión. O sea, eras algo muy diferente cuando eras crío, serás algo muy diferente cuando vayas a morir, ¿no? O sea, estás en continuo cambio y en continua evolución, ¿vale? Para Heráclito todo, todo, todo está en continuo cambio. No hay nada que permanezca. O como él va a decir posteriormente, la frase más conocida de Heráclito: no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el agua no es la misma y lo que es más importante, aunque el agua fuese la misma, nosotros tampoco somos los mismos que ayer, ¿no? Es decir, todo está en continuo cambio, ¿no? ¿Vale? Bien. Heráclito de Éfeso es conocido por su doctrina del cambio constante y la unidad de los opuestos. Este cambio se produce entre lo frío y lo caliente, ¿vale? Todo se está moviendo entre opuestos, ¿ok? Gobernado por una ley que vamos a ver ahora, una ley de fondo que va a ser el logos, ¿vale? Pero incluso, dice Heráclito, damos cuenta, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, y dice Heráclito que todo surge del fuego para volver otra vez al fuego en un ciclo de generación y destrucción eterno, ¿no? Bien, entre esto y el Big Bang, las diferencias son escasas, escasas, ¿eh? Escasas, escasas, ¿eh? Porque podríais pensar, no, no, es que ahora se tienen más pruebas del Big Bang. Pues bueno, regular, ¿no? Sigue siendo un postulado teórico, ¿vale? Igual que el postulado teórico de Heráclito, ¿vale? Bien. Y si os dais, y si vosotros que sois científicos, si realmente creéis en el Big Bang, pues entonces aquí, ¿qué es lo que permanece? No va a permanecer absolutamente nada. O sea, todo, absolutamente todo va a desaparecer. La permanencia es una mera ilusión. ¿Sí? Vale. Su pensamiento se caracteriza por la famosa afirmación de que todo fluye. Panta rei. ¿Eh? Es como no podemos bañarnos, ¿no? La realidad es como un río, que está en continuo movimiento, en continuo fluir, ¿ok? Todo fluye, lo que implica que la realidad está en un estado de transformación perpetua. Y de alguna manera lo que se deriva como corolario es que no podemos captar la realidad. Claro, si está en continuo cambio, cualquier intento de captar la realidad, de esto se dará cuenta Nietzsche en un futuro, ¿no? Cualquier intento de conceptualizar la realidad, de tenerla para poderla pensar, es matarla, ¿no? Porque la realidad precisamente no es eso, la realidad no está quieta. Entonces, desde tú la piensas, la detienes, la piensas, pues no estás pensando la realidad, estarás pensando otra cosa, pero no la realidad, ¿no? Bien. Según Heráclito, el cambio es la esencia misma del cosmos y nada permanece de manera inmutable. Esta perspectiva se resume en su célebre frase: no se puede entrar dos veces en el mismo río.
ya que las aguas que lo componen están en constante movimiento, las aguas no son las mismas y lo más importante, nosotros tampoco, ¿no? Estamos en constante evolución, ¿no? Bien, el ejemplo de Heráclito fue el del río, ¿no? Ahí tenéis una fotografía del Amazonas, ¿no? Dice, ¿y cuál es el cauce del Amazonas? Dice, bueno, pues este año este, ¿sabes? El año que viene otro, ¿eh? O sea, el Amazonas se va moviendo así como una serpiente, ¿vale? Está en continuo cambio, siempre. Bien, para Heráclito, el conflicto y la tensión entre opuestos son esenciales para la armonía del universo. ¿Eh? Démonos cuenta, hay una armonía que no se capta mediante los sentidos, sino que se capta mediante la razón, ¿vale? Hay una armonía que subyace a la lucha constante entre los opuestos, entre lo frío y lo caliente, entre lo húmedo y lo seco, etcétera, etcétera, ¿vale? El día y la noche, la vida y la muerte, el bien y el mal, son polos opuestos que, sin embargo, se complementan y dan sentido a la totalidad, ¿no? Ejemplo de esto se me ocurre, ¿no? Que podríais pensar en esta lucha de los opuestos como, otra vez, vemos a la selva amazónica, ¿no? Donde todo está naciendo, creciendo, unos se comen a otros, ¿no? Mueren, se descomponen, son alimento para otros, o sea, al final la selva, ¿qué es? La selva que, la selva es esa lucha constante de contrarios, ¿no? Y al final hay una ley de la selva, ¿no? Hay una ley de la selva, ¿ok? Pero realmente es una lucha continua de opuestos, ¿ok? Este equilibrio entre contrarios es regido por un logos, ¿vale? Hay una ley interior, a la realidad, como digo, que no se percibe mediante los sentidos. Lo que percibo mediante los sentidos es nacimiento y destrucción. Eso es lo que percibo. Pero en el fondo hay una armonía que lo rige todo. Un principio universal de razón y orden que subyace en la aparente caótica realidad. A través del logos, Heráclito buscó explicar cómo el cambio constante no conduce al caos, sino a una armonía subyacente que mantiene el cosmos en equilibrio, ¿no? Igual que la selva, ¿no? Es decir, lucha constante, pero no desemboca en el caos, ¿no? Sino que desemboca en una selva que va evolucionando, ¿sí? Desemboca en una armonía. La filosofía de Heráclito desafía la idea de una realidad estática y propone una visión dinámica, en continuo movimiento, ¿vale? La influencia de su pensamiento se extiende hasta la filosofía moderna, especialmente en conceptos como la dialéctica, que aparecerá posteriormente en Hegel, como decía. Y la idea de que el cambio es inherente a la propia existencia, ¿no? Una idea que explotará posteriormente Nietzsche. Su énfasis en el cambio y la contradicción como motores de la realidad ofreció una visión que contrastaba con la del otro, Parménides, ¿vale? ¿Qué es lo que va a decir Parménides? Justo lo contrario, ¿vale? Justo lo contrario. Parménides, el filósofo del ser. Bien, voy a intentar explicarlo antes de continuar leyendo. Se puede decir que Parménides fue el primero que aplicó la lógica al estudio del ser. ¿Recordáis la lógica del año pasado? Muy bien. Aplicó la lógica al estudio del ser. ¿Qué es el ser? ¿Vale? ¿Qué es el ser? Dice, hombre, lo que está claro es que el ser es. Eso no lo podemos discutir. No sabemos lo que es, pero mira, lo puedes tocar. El ser es. ¿Vale? Dice, el ser es y no puede no ser. El ser es y no puede no ser. O sea, el ser es y no puede desaparecer. No puede desaparecer. Ahora diría la física actual, la energía ni se crea ni se transforma. No, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? O sea, el ser es, sea lo que sea que hay en el universo, existe y no va a desaparecer. No puede desaparecer, o sea, no puede convertirse en nada. O sea, de repente, nada, desaparecer. Es decir, eso no puede ser. El ser se podrá transformar en otra cosa, a lo mejor, pero no va a desaparecer.
no va a pasar del ser a la nada, ¿vale? Y nos dice también Parménides, si el ser es, el no ser no es. Claro, ¿qué era el no ser? El no ser era la nada. Para Parménides, la nada no existe. ¿Cómo vamos a, qué es la nada? ¿Qué narices es la nada? La nada es lo que se ve por el codo. Sí, ¿vale? Dice, la nada no existe. Bien, si el ser es y la nada no existe, eso significa que todo está lleno. Todo está lleno, ¿vale? Porque la nada no existe, ¿vale? El ser lo ocupa todo. Si nos damos cuenta en esta concepción de Parménides, el ser es uno, el ser es uno, no puede haber dos, porque para que hubiera dos, uno tendría que limitar al otro, ¿vale? Eso no puede ser, ¿vale? No, no puede haber nada entre los dos, ¿vale? Todo está lleno, todo es ser, ¿vale? Por lo tanto, el ser es uno. El ser es uno para Parménides. El ser es uno, esférico, inmutable, eterno, lleno, ¿vale? En definitiva, permanente. Permanente. O sea, sea lo que hay, sea lo que hay, permanece. Es permanente. Dices, ya, pero nosotros vemos el cambio. Y Parménides dice, ya, pero ese cambio es una ilusión de los sentidos. Realmente, si lo piensas bien, el ser, sea lo que hay, es siempre lo mismo, ¿vale? Es inmutable. ¿Lo hemos entendido? Démonos cuenta que la diferencia entre Heráclito y Parménides, Heráclito dice, todo está en continuo cambio. Parménides dice, el ser es permanente, ¿vale? Heráclito lo que está haciendo es describir los sentidos, lo que ve mediante los sentidos. Parménides está utilizando su razón, ¿vale? Heráclito nos está hablando de las cosas materiales, ¿no? De lo que hay en el mundo. Parménides nos está hablando desde un punto de vista formal, ¿no? El ser es uno formalmente hablando, aunque pueda presentarse la ilusión de multiplicidad, ¿vale? Quiero que veáis que son dos formas de entender la realidad completamente diferentes, ¿vale? No, creo que no os estoy enamorando con la explicación. Heráclito lo habíamos entendido mejor, ¿no? Pero Parménides dices, ¿cómo que todo es lo mismo? ¿Cómo que todo es uno? ¿Cómo que aquí no existe el cambio? ¿No? ¿No habéis oído alguna vez la frase esa de no hay nada nuevo bajo el sol? ¿Habéis oído, no? No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué esconde esa frase de sabiduría popular, no? Que no ha cambiado nada. O sea, que a ti te puede parecer que las cosas están cambiando, pero luego en definitiva las miras bien y no están cambiando, ¿no? O sea, es lo que hay, por ejemplo, como sustrato de la Divina Comedia de Dante. La Divina Comedia de Dante. ¿Qué muestra la Divina Comedia de Dante? Los 9 niveles del infierno, ¿vale? Muestra la maldad humana, ¿vale? ¿Y por qué entendemos esa obra? Pues porque la maldad humana, ¿me entiendes? Es una y la misma desde el primer día y no cambia, ¿no? Y uno puede robar y en la época de los romanos robará sestercios y en la época posterior robará bitcoins, ¿no? Pero al final robar, ¿no? Eso es universal. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Desde el mismo punto de vista, Parménides, no es que esté hablando del robo ni de cuestiones emocionales, ¿no? Pero lo que defiende es eso, que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Que lo del cambio es simplemente una ilusión, pero esto es siempre todo lo mismo. ¿Ok? Vale. Bien, Parménides, el filósofo del ser. Parménides de Elea es en muchos aspectos la antítesis de Heráclito. Mientras que Heráclito veía el cambio como la esencia de la realidad, Parménides afirmaba que el cambio es una ilusión y que la verdadera realidad es
inmutable, ¿vale? Claro, esto va a tener unas repercusiones en Platón increíbles. O sea, la teoría platónica es literalmente la apropiación de esta frase de Parménides. La verdadera realidad es inmutable, ¿vale? Y Platón dirá, efectivamente, el mundo de las ideas, ¿no? Y Platón nos acaba diciendo que existe un mundo donde existe el triángulo, el cuadrado, el círculo, como entes inmutables sobre los que hacemos ciencia. Hacemos ciencia sobre lo inmutable, no sobre las cosas sensibles, ¿vale? Lo que está haciendo es poner esta frase de Parménides ponerla en juego, ¿no? Darle una construcción teórica, ¿ok? Bien. En su poema filosófico sobre la naturaleza, Parménides describe un camino de la verdad, aletheia, y un camino de la opinión, doxa. Muy importante, ¿vale? En Parménides ya vemos dos niveles de saber, ¿no? Uno puede tener opinión sobre algo o puede tener simple doxa, perdón, tener opinión sobre algo, doxa, o puede saber algo verdaderamente, aletheia, ¿vale? Es decir, el camino de la verdad. Vemos que ya hay una diferencia en Parménides entre el saber y la opinión. Diferencia que va a repercutir también en la filosofía platónica. Tipo, es como subjetivo y objetivo. Sí, efectivamente, el subjetivo y objetivo, lo veremos luego en la Edad Moderna, será la manera de traducir esto de saber y opinión, ¿vale? Una cosa del saber que es universal y para todos, perdón, universal y necesario para todos y para siempre, y otra cosa es tu opinión, que es particular y contingente, que es la tuya y puede cambiar, ¿vale? Esto en la modernidad, cuando cambiemos el discurso varíe desde la dicotomía esencia-apariencia, que ya lo veremos, no estamos ahí ahora, en la modernidad cambia la dicotomía sujeto-objeto, empezaremos a preguntarnos, ¿es posible el conocimiento objetivo o todo conocimiento es por definición subjetivo? ¿Vale? Es el problema de la subjetividad, ¿ok? Bien visto, José. Bien, según Parménides, el camino de la verdad, solo el camino de la verdad, conduce al conocimiento genuino. Que no es que la opinión no sea también una forma de conocimiento, pero no es el conocimiento genuino, ¿vale? Para Parménides, el ser, como hemos visto, es único, eterno e indivisible, permanente y lleno. No existe el vacío, como os he dicho antes, ¿no? Por lo tanto, es completamente inmóvil. Afirma que el ser es y el no ser no es, lo que significa que la realidad no puede surgir de la nada, ni convertirse en nada, ¿vale? La realidad, no sabemos lo que es, pero sea lo que sea, está aquí, o sea, no va a desaparecer de ninguna manera, ¿vale? Desde esta perspectiva, el cambio, el movimiento y la multiplicidad son ilusiones de los sentidos. Quería hacer una... voy a decirlo y luego borráis lo que he dicho, que tal, pero quería hacer un pequeño inciso, ¿no? Todas las religiones se enfrentan el mismo problema, ¿no? Religiones monoteístas, se entiende, ¿no? En este caso. ¿Cómo empieza el libro del Génesis en el cristianismo? Las primeras líneas, dice, en el principio era Él, con mayúsculas. Ya está, ¿no? Es decir, marcan un principio, ¿no? Y entonces ahí está el Él, ¿vale? En el principio ya era Él, o sea, ya era Él. Y a partir de ahí la creación. ¿Quién la crea? Él. Pero es que de la nada, no puede salir nada. ¿Me entendéis? O sea, parece mentira, pero incluso la Biblia, si la analizas bien, está muy en consonancia con lo que piensa Parménides. O sea, ¿cómo que de la nada? Y de la nada se creó el mundo. No, de la nada, nada. O sea, en el principio era él, dice. Ahora, otra cosa es que digamos, ¿y él de dónde le dice salir? No, pero bueno, eso
Es otra pregunta que la religión no se hace. La religión pone un punto de inicio y ya estaba él en ese punto de inicio, ¿vale? Perdón, era simplemente un paréntesis. Los que escribieron la Biblia también habían leído Parménides seguro. Bien. Desde esa perspectiva, bueno, el cambio y el movimiento y la multiplicidad son ilusiones de los sentidos, errores del conocimiento humano, ¿vale? O sea, esto va a ir calando en toda la tradición, en toda la tradición filosófica posterior, ¿eh? El mundo de los sentidos es el mundo del error, el error está en el mundo de los sentidos, en tanto que es la razón la que es capaz de acceder a la verdad. La verdadera realidad es un ser inmóvil y eterno que permanece siempre idéntico a sí mismo. En ese sentido, Parménides introduce la idea del ser como una totalidad inmutable y perfecta, que contrasta fuertemente con la visión de nuestro querido Heráclito. La influencia de Parménides es fundamental para la filosofía, porque como hemos visto, introduce ideas que van a recalar en toda la tradición, ¿no? Entre otras cosas, pues la separación entre dos vías de conocimiento, el saber y la opinión, y prácticamente casi que entre dos mundos, el mundo de los sentidos y el mundo que es accesible mediante la razón, aunque esto lo explotará posteriormente Platón. La influencia de Parménides es fundamental para la filosofía, ya que su enfoque en la razón pura y la lógica para comprender la realidad sentó las bases de la metafísica. Su desafío al conocimiento basado en los sentidos impulsó a futuros filósofos, como Platón y Aristóteles, a explorar la distinción entre realidad sensible y realidad inteligible, ¿no? Que Platón la nombrará tal que así, ¿no? Existe una realidad sensible, el mundo de los sentidos, pero hay otro mundo que es una realidad inteligible, el mundo de las ideas, que es solo accesible mediante la razón, ¿vale? Y ahí es donde se fundamenta el conocimiento humano. Explorar la distinción entre realidad sensible e inteligible y a desarrollar teorías sobre el ser y sobre la mera apariencia, que ya cuando lleguemos a Platón la trataremos con más detenimiento. Pitágoras, el filósofo de los números. Pitágoras de Samos es una figura enigmática y legendaria en la filosofía presocrática. Es enigmática, entre otras cosas, porque todos conocemos a Pitágoras, vosotros conocéis a Pitágoras, el del teorema de Pitágoras, ¿vale? Y no sabemos realmente si el teorema de Pitágoras es de Pitágoras, no lo tenemos claro, porque Pitágoras es el líder de una secta, la secta de los pitagóricos, y es una secta, ¿vale? Es decir, tienen sus ritos, son vegetarianos, no le hacen daño a los animales, tienen una forma de vestir, ¿vale? Practican una clase de mística, es decir, son una secta, ¿vale? Y como todas las sectas, eso sí, son una secta que además pretende una limpieza del espíritu y esa limpieza del espíritu, esa purificación, esa catarsis, se alcanza mediante el estudio de la matemática. Sí, eso es verdad. Pero la mayoría de los descubrimientos de la secta se le atribuyen al fundador o se le atribuyen al líder, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el teorema de Pitágoras salió de la secta pitagórica, esto lo tenemos claro. Que sea de Pitágoras no está claro, ¿vale? Por eso dice, es una de las figuras enigmáticas y legendarias de la historia de la filosofía, ¿vale? Pero realmente era el líder de la secta. Es conocido por fundar una escuela que combinaba filosofía, matemática, religión y ética en una cosmovisión, ¿no? En una teoría sobre la realidad coherente. Para Pitágoras y sus seguidores, los pitagóricos, los números eran la esencia y el principio fundamental de la fisis, ¿vale? Démonos cuenta. Los primeros, que no los hemos visto, pero bueno, decían Tales de Mileto que el principio de la fisis era el agua, otro decía que era el aire, otro decía que era, ¿vale? Sin embargo, estos dicen que todo, en definitiva, son números. Y vosotros ahora me podéis decir, o sea, que los pitagóricos estaban defendiendo una matematización de lo real,
No, eso lo hace Galileo en la modernidad. Galileo en la modernidad, antecesor de Newton, importantísimo, el salto que hace dar en ciencia Galileo, que Newton decía luego, yo andaba a hombros de gigantes, Galileo lo que hace es profundizar en la matematización de la realidad. Toda la realidad se puede reducir a matemáticas. Los pitagóricos no piensan esto, ¿eh? No piensan que la realidad sea una cosa que se puede reducir a matemáticas. No. Piensan que la realidad son matemáticas, que son cosas diferentes, ¿vale? La realidad son números. Claro, y tienen números simples para el punto, tienen parejas para la línea, tienen tríos para el plano, tienen números cuadrados para el volumen, ¿vale? De manera que ellos tenían diferentes tipos de números en la geometría pitagórica y pensaban efectivamente que esto, igual que nosotros podemos pensar ahora que todo está compuesto por átomos y los átomos, dependiendo de cómo se funden entre sí, hacen unas estructuras u otras, ¿sí o no? Y eso va formando la realidad. Pues ellos pensaban que habían números cuadrados, números redondos, números planos y que juntando todos esos números pues se iba generando la realidad. ¿Vale? Muy bien. Creían que el universo podía ser comprendido a través de las relaciones numéricas y que los números proporcionaban un vínculo entre lo material y lo espiritual, ¿vale? Porque los números, claro, que no podían ser percibidos por los sentidos, solo se podían percibir mediante la razón, ¿no? Entonces piensan ellos que a través del estudio de la matemática el alma se va elevando hacia el terreno de lo espiritual, ¿vale? Mirad, os voy a decir una cosa, ¿eh? Lo que yo pienso, y esto es personal, yo esto creo que es personal. Ellos inventaron la matemática. Inventaron la matemática. Y dice, hombre, Celso, no digas tonterías. ¿Cómo van a inventar ellos la matemática si los egipcios ya hacían trigonometría, ¿no? Para medir las pirámides y no sé qué. O Jerjes no sabía cuando fue a luchar contra los griegos, Jerjes no sabía que tenía 1 millón de hombres o no sabía que tenía 2 pies. O sea, ¿eso cómo puede? Dice, sí, sí, contar se ha sabido desde hace mucho tiempo, ¿vale? Esa matemática de contar. Pero Pitágoras descubre que h al cuadrado es igual a c al cuadrado más c al cuadrado. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. El famoso teorema de Pitágoras se puede aplicar a un triángulo grande, a un triángulo pequeño, a un triángulo verde, a un triángulo, ¿vale? O sea, es una ley universal. De repente los pitagóricos han encontrado algo que es verdad. O sea, es verdad en Grecia, en Egipto, de día, por la noche, si eres blanco, rubio. Es verdad. Es decir, han inventado el primer teorema. Esto los tuvo que dejar fascinados. De verdad. O sea, encontrarse ante la verdad. Cada uno opina de manera diferente, todo puede ser relativo, todo lo que te queráis, pero ellos llegaron a encontrar la primera verdad de la humanidad. La primera verdad de la humanidad es esta, la de los pitagóricos, entendiéndola como la estoy entendiendo en este momento, ¿no? O sea, como un teorema aplicable de manera universal. Y eso les tuvo que impactar hasta el punto de pensar que seguramente era la matemática la única vía de encontrar la verdad sobre el mundo, ¿vale? Estamos terminando ya, espera un momento. El principio fundamental de la filosofía pitagórica es que todo es número. Esta afirmación se basa en la observación de los fenómenos naturales, como los ciclos de la luna o las proporciones de la música. En definitiva, la música también son matemáticas. Los pitagóricos identificaron patrones matemáticos en la naturaleza y desarrollaron conceptos fundamentales de geometría, como el teorema de Pitágoras. Además, concibieron todo el cosmos como una armonía matemática, en la que los cuerpos celestes se movían según proporciones numéricas precisas, lo que ellos llamaban la armonía de las esferas.
Claro, también tenía que ser sorprendente que a donde miraran, a los astros, a las mareas, a la música, al brócoli, o sea, encontraban patrones matemáticos por todas partes, ¿no? Ellos realmente pensaban que la realidad era matemática. Bueno, lo dejamos aquí, que ya es la hora. Te dejamos la conclusión para el próximo día.